Muy bonita la performance de los cadetes. No sabía que los cadetes de León Soprano manejaban también el arte del zapateo peruano. Pero bueno, bonita novedad. Es una alegría para mí poder compartir con ustedes hoy día este evento que en cierta forma cierra lo que ha sido la exposición sobre la ciudad de los perros. Por cierto, trabajada por Diana Maya, investigadora de la Casa de la Literatura. Participar en este evento final sobre la novela y compartir algunas impresiones junto con Raúl Tola, que todos conocemos, y junto con Diana, por supuesto. Yo haré un doble papel, ¿no? Me acuerdo cuando estábamos en el colegio, jugábamos poquito, yo casi no jugaba, pero había el papel del arquero jugador, ¿no? Que intervenía en el juego cuando así lo disponía y que entraba o salía según su conveniencia. Yo seré una especie de arquero jugador que elaboraré algunas preguntas, las soltaré un poco al aire o directamente a uno de los compañeros y a su vez intervendré. La idea es que sea un conversatorio libre, sin algún tipo de, esquema previo, ¿no? Compartir las ideas que tengamos en torno a la novela. Hacia el final, también vamos a escuchar algunas preguntas del público, ¿no? Haremos una ronda de preguntas y con eso cerramos, ¿no? Bien, lo que nos reúne es una novela fundamental en la literatura peruana, La ciudad de los perros. Creo que todos coincidimos en que hay un antes y un después en esta novela que ha cumplido 50 años el año pasado, en octubre del 2013 exactamente, recordando pues su publicación primera por la editorial Cisbarral en Barcelona, en octubre del 63. Y con los años esta novela, por su importancia, por el empujón que significó para la literatura peruana, ha venido en mito. Hay una serie de historias alrededor de la novela. Hay historias que no se sabe si son verdad o si son mentiras, como la quema de libros, por ejemplo. Aunque hace poco, entre paréntesis, recibí un correo de mi abuelo, de un amigo suyo, un ex compañero de León Soprano, que le aseguraba haber visto la quema de libros, por ejemplo. O está la famosa historia del rechazo de 7 editoriales o más, ¿no? Lo ayudaban algunos amigos escritores a proponer la novela a algunas editoriales, pero la rechazaban. Recordemos que la novela ya termina en el año 61, recién es publicada en el 63, está en una especie de limbo. Comienza a escribir La Casa Verde sin haber publicado todavía La ciudad de los perros. Lo que me da a entender que estaba totalmente convencido de su vocación de escritor, ¿no? Y así hay una serie de historias, no solo colectivas, ¿no? Sino también personales. Cada uno tiene una experiencia con la novela. Aquellos que la han leído, muchos las hemos leído en el colegio, otros después, y si no la hemos leído, hemos escuchado de la novela, hemos escuchado de la película, la hemos visto. Entonces está muy presente dentro de nuestra identidad literaria, creo no solo como de peruanos, sino de los hispanohablantes. Entonces yo quería comenzar preguntándoles a Raúl, a Diana, ¿cuál fue esa primera aproximación? ¿Cuál fue su primera lectura? ¿Qué impacto le generó? ¿Cómo les fue? Si la comprendieron, tal vez la leyeron muy jóvenes. Tal vez podemos comenzar por Diana. Buenas noches. Yo leí por primera vez la novela cuando estaba en el colegio. Tendría 12 años más o menos y evidentemente no entendí gran parte de eso, estoy segura. Recuerdo que me llamó mucho la atención la violencia porque además era algo que era muy lejano a mí. Yo vivía en otra ciudad, no era Lima, y la cuestión de lo militar no era algo con lo que yo estuviera relacionada en alguna manera. Posteriormente, al salir a la universidad, la única forma con la que yo crecí en relación con esta novela fue por la película, en realidad, por la adaptación que hace Francisco Lombardi. Y ya en la universidad la leímos, pero fue en realidad con la lectura que tuvimos que hacer en el equipo de investigación para la exposición sobre la ciudad de los perros, que tuve que acercarme al detalle con mucho mayor detenimiento a esa novela de la radio, ¿no? Y bueno, ya para ese entonces yo contaba con algunas herramientas
herramientas de interpretación y además, naturalmente teníamos que formular el producto que era la exposición. Entonces, la intención no era solamente disfrutar de la lectura, sino producir alguna forma de comprenderla para que nuestros visitantes pudieran acercarse también a esta obra. Gracias. Yo quería comenzar agradeciendo a Jaime Cabrera por, digamos, invitarme a este evento. Él es un gestor de lujo. Lo conocí cuando me entrevistó el año pasado, a raíz de mi última novela, y a partir de ahí nos hemos vuelto amigos. Hemos pasado por similares vicisitudes laborales y felizmente los dos estamos ahora en el lugar que nos corresponde y contentos. Y yo quiero insistir en que es un gestor de lujo y que sin su insistencia y su perseverancia esto no podría realizarse. También quiero saludar a Diana Amaya, que está aquí a mi lado, que es curadora de la exposición, en honor a la serie que está aquí afuera, y a Luis Rodríguez, que es un vargasllosiólogo, si es que una palabra de ese tipo existe, que es autor del libro Vargas Llosa para jóvenes, y sobre todo es también un buen amigo y una persona muy generosa y que a mí me ha ayudado mucho, por ejemplo, en la investigación que estoy haciendo ahora para la novela que estoy escribiendo, que además, ahora revisando el libro de Sergio Vilela, que se llama El cadete Vargas Llosa, que incluye varias fotografías alusivas a la ciudad de los perros, ahí está, recibo a Vilela. He descubierto que el lugar donde fue escrita La ciudad de los perros es el restaurante donde yo almuerzo todos los días. Porque queda frente al Parque del Retiro que tiene, yo vivo ahora en Madrid, fui a vivir a Madrid hace un año para dedicarme a la literatura, y frente al Parque del Retiro hay un restaurante de menús que en esa época era el bar donde Vargas Llosa escribió El Pupe, donde Vargas Llosa escribió La ciudad de los perros. Sin saberlo, almorzaba todos los días. Mi recuerdo de Mario Vargas Llosa, mi primer recuerdo de Mario Vargas Llosa es de un profundo odio, porque a mí me caía muy mal ese señor que conducía un programa de televisión que se llamaba La Torre de Babel, que interrumpía los dibujos animados de mi infancia. Aunque reconozco que tomé realmente conciencia de su presencia y su importancia como personalidad pública y como intelectual durante la campaña electoral de los años 90, ¿verdad? Cuando se encontró Alberto Fujimori, y felizmente perdió. Felizmente perdió porque creo que si no hubiese perdido, no hubiese escrito unas novelas magníficas como La fiesta del chivo y probablemente no hubiese ganado el premio Nobel y nos hubiéramos quedado sin 5 años de novelas de Vargas Llosa. Vargas Llosa planteaba un ideario liberal, pero a pesar de eso fue adoptado por las clases altas y muy conservadoras de nuestro país, que creo que no terminaban de comprender lo que estaba diciendo Vargas Llosa durante la campaña. Y entre ese grupo de personas conservadoras, de clase acomodada, estaban mis tías, que eran fanáticas de Vargas Llosa y que querían votar por él porque era la salvación del Perú, y para decirlo con todas sus letras, la esperanza blanca, ¿verdad? Había un componente de clase ahí, lamentable, pero existía en el voto de Vargas Llosa y que probablemente fue uno de los factores que me hizo perder esa elección. Yo recuerdo que a mis 14 años estuve en una reunión donde estaban estas tías mías y ellas debatían sobre la figura del candidato por el que iban a votar. Y una de ellas, la mayor y la más conservadora, dijo: ustedes no saben lo que me he enterado de Vargas Llosa. Y gritó casi como si fuese una proclama bíblica: ¡es ateo! ¿No? Y todas mis tías se sonrojaron, se asustaron. Y una de ellas le aconsejó: eso no debería seguirlo contando por ahí, hay que mantenerlo en secreto. Y otra añadió: y sus novelas son asquerosas. En efecto, sus novelas son asquerosas, repitieron las demás. Por supuesto, yo estaba atendiendo esta discusión, esta conversación, y lo primero que quise hacer cuando salí de esta conversación y de esta discusión fue leer estas novelas asquerosas y conocer un poco mejor a este personaje espantoso del que habían estado hablando, además, menos que un apóstata. Yo creo que ese fue el momento en el que decidí leer La ciudad de los perros, este libro que a mí me cambió la vida. Yo lo leí en quinto de media, a los 16 años, y me pasó una cosa muy curiosa, porque mi madre, que había estado en esta reunión,
mis tías conservadoras, cuando me vio que había cogido el ejemplar de La ciudad de los perros que teníamos en casa, lo único que hizo fue sonreír y decirme: yo lo disfruté mucho, ojalá te guste. No voy a extenderme más, pero esa fue mi primera aproximación a este libro, que al comienzo no comprendí. Las primeras líneas de La ciudad de los perros fueron impenetrables para mí, no entendía bien de qué estaban hablándome, ni entendía bien estos saltos de narrador y estos saltos temporales que Vargas Llosa toma un poco de Faulkner y perfecciona en algunos ámbitos, me parece a mí que lo perfecciona. Pero curiosamente, a medida que iba pasando las páginas, y a pesar de que no entendí plenamente como Diana, creo, la novela, yo creo que fui aprendiendo junto con esa novela. Esa fue una novela de aprendizaje, porque me fue enseñando lo que era la buena literatura y me fue envolviendo en su propia historia y en sus propias técnicas, y me fue enseñando esa misma novela a leerla. Yo creo que ahí comprendí también lo que es el hechizo de la ficción. El hechizo de la ficción que me fue seduciendo, me fue envolviendo, y que a partir de ahí probablemente me redobló las ganas de ser escritor y dedicarme a la literatura. Gracias, Raúl. Gracias por lo de amigo y por lo de Vargas Llosa. Me hace acordar una anécdota de cuando conocí a Jaime Cabrera, quien es el gestor de esta actividad. Me dijo: tú eres un Vargas Llosófilo. Y yo le dice el padre, dice: no, si quieres Vargas Llosa, porque Vargas Llosófilo pues implica ya una devoción, un filofanatismo, una aproximación pues devota, ¿no? También, digamos, yo estaba comprometido, ni siquiera había reforma. Entonces tuve que hacer la aclaración Vargas Llosa, y a partir de ahí ya me ha dejado pues con esa idea. Yo estaba recordando, a partir de lo que ustedes cuentan, mi primera aproximación también a Vargas Llosa fue curiosamente con novelas lejanas al canon, ¿no? En realidad yo comencé a leer Vargas Llosa con Travesuras de la Niña Mala, ¿no? Era cumpleaños de mi abuelo, él iba a cumplir 70 años y él tenía todas sus novelas, y yo le compré por su cumpleaños la última de Vargas Llosa. Estaba trabajando en una librería, él no la tenía, Travesuras de la Niña Mala, en el 2007. Y comencé a leerla en la misma librería, en Miraflores, y me quedé muy cautivado por esta historia de las miraflorinas, ¿no? El inicio de Travesuras de la Niña Mala es como un cuentito bastante entretenido. De hecho, cada capítulo de esa novela es como una historia independiente, entre ellas se van complementando, y bueno, me atrapó. Y luego fui leyendo Elogio de la Madrastra, la continuación Los cuadernos de Don Rigoberto, La tía Julia, el Pantaleón. Recién, casi un año después, comencé a leer el canon, y me propuse ya, digamos, siendo alguien que claramente tenía un interés flagrante, ¿no? por la obra de Vargas Llosa, leer ese primer envión en los años 60, digamos, ese primera aproximación a su obra. Comencé por Los Jefes, ¿no? Por su libro de cuentos, continué con La ciudad de los perros, La casa verde y Conversación en la catedral. Para mí era como la gran trilogía, ¿no? Esas tres novelas, y me impresionó mucho, digamos. En primer lugar encontré a ese Vargas Llosa que yo pensaba encontrar ingenuamente en Travesuras de la Niña Mala, ¿no? Vargas Llosa formal, serio, complejo, ¿no? Técnicamente complejo, muy sartreano, ¿no? No tenía el término en ese entonces, pero me imaginaba muy ajeno al humor, ¿no? Travesuras de la Niña Mala es otra cosa, es de hecho una novela romántica, ¿no? Y creo que por sobre todo me sorprendió la lucidez formal, ¿no? Digamos, el despliegue de técnicas literarias, el despliegue casi la suntuosidad, digamos, de este dominio de alguien que tenía no más de 25 años. Cuando él termina la novela no tiene más de 25 años. Es impresionante cómo esta llamada novela de aprendizaje, que no la digo en alemán porque no quiero hacer el ridículo, como suele aplicarse el término, es la de alguien ya maduro, ¿no? Si uno lee la novela no se puede imaginar que es alguien tan joven. Entonces yo quisiera pasar a preguntarles cuál fue su aproximación respecto, ya no a esa aproximación personal, sino al trato temático de la novela, ¿no? Porque hay, digamos, una doble explosión para mí en esta novela. El tema temático, la cuestión temática y la cuestión formal.
ya había una aproximación de la literatura urbana con Reynoso, con Ribeiro, con Congreve, pero Vargas Llosa eso lo explota al máximo. Entonces me interesa saber cuáles pues, para ustedes son estos valores temáticos de La ciudad de los perros. ¿Qué hace de La ciudad de los perros una novela revolucionaria para su época dentro de la literatura peruana? Ya había una aproximación, digamos, al urbano, como digo, pero en el caso de Vargas Llosa esto se expande de forma muy interesante. La ciudad de los perros es una novela para comenzar vastísima, ¿no? Tratar de hacer una cronología o detallar los temas fundamentales que desarrolla Vargas Llosa en La ciudad de los perros, yo creo que es imposible, especialmente en un evento de esta naturaleza, ¿no? Yo creo que hay varios detalles bien fundamentales en La ciudad de los perros que de alguna manera he redescubierto en la segunda lectura que he hecho, que hice la semana pasada, justamente para este evento, ¿no? Dicho sea de paso, cuando uno ve por segunda vez una de sus películas favoritas y lo hace mucho tiempo después, o hace lo mismo con un libro, por lo general esta segunda lectura o esta segunda vez que lo ve, uno lo hace con miedo, ¿no? Uno lo hace con miedo porque teme que ese impacto original que tuvo el libro o la película no ocurra la segunda vez, que esta película o este libro, en este caso, lo defraude, ¿no? Que el impacto tenga que ver con la inexperiencia, con la juventud, con la ilusión. En mi caso, el impacto de La ciudad de los perros en esta segunda lectura ha sido incluso más notorio que la primera vez que lo leí. Me ha parecido mejor novela ahora que lo he leído a mis 38 años, con muchas más lecturas que las que tuve cuando tenía 16 años. A mí me impresiona mucho, por ejemplo, la construcción de un microcosmo, ¿no? Un mundo paralelo al mundo real, con sus propias reglas, que concentran las virtudes, pero sobre todo los defectos del mundo externo, y donde las leyes que parecen regir la vida de los cadetes no son las leyes escritas en el papel, sino las leyes del machismo, de la brutalidad, la ley del más fuerte, la picardía, el acomodo, la trafa, el caudillismo y a veces la ignorancia. Cuando digo la ignorancia, además pienso en el momento en el que el poeta es juzgado, luego de él dar el soplo de que el jaguar es el asesino de Porfirio Cava, y digamos enfrenta el consejo de guerra, perdón, es el asesino del esclavo, y enfrenta el consejo de guerra, y el coronel saca frente al poeta las cuartillas de novelas eróticas que él escribía y las presenta como una perversión, ¿verdad? Como una demostración de que este era un ser que estaba condenado al infierno y que no podía seguir siendo alumno del colegio militar benemérito Leoncio Prado. Esa es una demostración absoluta de ignorancia, y como esa hay muchas demostraciones de ignorancia. Y por otra parte, las leyes que rigen la vida de los cadetes no solo no son las que están escritas en el código y el reglamento del colegio, sino que son unas leyes que abiertamente lo que buscan es romper el código y el reglamento del colegio. La vida en el colegio tiene que vivirse bebiendo, cosa que está prohibida, tiene que vivirse fumando, cosa que está prohibida, tiene que vivirse haciendo la contra, es decir, fugándose, cosa que está prohibido, y tiene que vivirse básicamente a los golpes, ¿no? Yo creo que esas son las dos cosas que más me han impresionado dentro de la temática del colegio. Y desde el punto de vista técnico, todas las técnicas que más adelante Vargas Llosa sistematiza en su libro Cartas a un joven novelista, donde describe, por ejemplo, el cambio de punto de vista del narrador. La novela es una novela coral, aparece cada uno de los personajes con su propio protagonismo, cada uno de los personajes desarrolla su historia. Es muy interesante, por ejemplo, el momento en el que toda la promoción habla de un nosotros hemos hecho esto, nosotros tenemos que hacer esto. Es una cosa muy compleja, muy lograda. Y también otra cosa que mencioné al comienzo, que son los cambios constantes temporales, ¿no? Los cambios constantes del punto de vista temporal. Podemos estar en el colegio y podemos estar en el pasado inmediatamente luego de uno de sus personajes.
A mí, insisto, esta es una novela que me cambió la vida a los 16 años y a los 38 años me ha vuelto a cambiar la vida. De hecho, creo que de alguna manera coincido con Raúl. A mí me llamó mucho la atención esa capacidad que tiene la novela para memorizarte, ¿no? La vas leyendo y hay segmentos en donde ocurren cosas realmente brutales, ¿no? Bueno, recuerdo lo de la gallina, lo de la malpapeada, y pese a que es algo que de todas maneras uno puede concebir posible, aún así te horroriza, quizás por eso mismo te horroriza, ¿no? Y eso igualmente me lleva a pensar en algo que creo que es capital para la novela. De hecho, por el título con el que es propuesto cuando gana el premio Sáenz Barral, que es Los Impostores, me refiero a pensar en qué somos los seres humanos, cuál es nuestra esencia. Si pienso yo que hay siempre una reflexión sobre cuáles son nuestras intenciones, ¿no? Sobre, por último, si somos esencialmente sujetos perversos, dañinos, o es que acaso somos seres que nacen limpios, en blanco, y más bien la sociedad es la que nos pervierte, ¿no? Esa parece ser un poco la premisa de La Religiosa, ¿no? Porque todos los cadetes son seres puros antes de ingresar al colegio y la vida los va pervirtiendo, ¿no? El propio Jaguar es un ser enamoradizo, muy estudioso, que por los avatares de la vida se va transformando en esta, yo diría casi un semidios, ¿no? Prácticamente lo que termina siendo el Jaguar. Recordaba la sentencia de la Academia Sueca que hablaba de la cartografía del poder. Recordaba a Alonso Cueto, que es alguien que ha repetido muchas veces la importancia del ejercicio del poder en las novelas de Vargas Llosa, no solamente en La Ciudad de los Perros. Probablemente La Ciudad de los Perros sea una de las que más se evidencie aquella, digamos, relación entre los seres humanos, pero está definitivamente La Fiesta del Chivo. Creo que es incluso más agudo, porque es todo un país sometido a un caudillo, a un jefe de Estado, la guerra del fin del mundo, etc. Pensaba en el poder porque es uno de los términos que a mí más me saltan a la mente cuando pienso en esta novela. Pienso en una especie de cadena alimenticia, ¿no? Dentro de este microcosmos que hablas tú, Raúl, en cómo los militares tienen una mirada exclusiva y excluyente, ¿no? De una serie de cosas. Los animales son casi cosas que están al servicio del sadismo, ¿no? Tú has mencionado dos momentos sin explicitarlos, ¿no? Porque son duros, porque son bastante grotescos, ¿no? Son formas de demostrar la hombría, ¿no? La mujer es otra forma de demostrar la hombría, expresándose de ella de ciertas formas, ¿no? Es interesante que en la novela el papel de la mujer sea muy menor, casi no aparezca. Hay un personaje que comparte roles con Teresita, así con distintos cadetes, ¿no? Pero que igual es un objeto también. Sí, claro. Pero de lucha. Bueno, como cosa curiosa, creo que recién en la obra de Vargas Llosa un personaje protagónico femenino aparece en La Fiesta del Chivo, ¿no? Urania, ¿cierto? ¿No? La tía Julia creo que no llega, ¿no? Así, recién pues a ese nivel de madurez. Entonces, yo pensaba también a partir de lo que ustedes están conversando, si es que existe un determinismo en el ambiente, ¿no? O sea, si es que hay un determinismo en el ambiente que te rodea. Quiero decir, ustedes están hablando de los cadetes que entran puros y salen pues hechos unos salvajes, ¿no? Si es que un microcosmos te determina cierta conducta, ¿no? No sé qué opinan al respecto. Hay una frase que yo reseñé, yo señalé aquí durante la lectura, que me parece muy impresionante, ¿no? No olvide, el capitán está hablando con el teniente Gamboa. No olvide tampoco que lo primero que se aprende en el ejército es a ser hombres. Los hombres fuman, se emborrachan, tiran contra, culean. Los cadetes saben que si son descubiertos se les expulsa.
Ya han salido varios. Los que no se dejan pescar son los vivos. Para hacerse hombres hay que correr riesgos, hay que ser audaz. Eso es el ejército, Gamboa. No solo la disciplina, también es osadía, ingenio. Recuerdo el momento hacia el inicio de cuando el poeta Alberto Fernández quiere hacer una consulta moral a Guarina, creo que es un sargento, bueno, tiene un cargo militar, y Guarina le dice: ¿qué tienes en la cabeza? ¿No? Lo insulta, le dice consultas morales, ¿no? ¿Qué te has creído? Deja de molestar y anda de hacer, anda, sigue de imaginario, ¿no? O sea, hay una visión de la vida muy unilateral, ¿no? Unívoca de hecho, y además es voraz, porque siempre hay alguien que está por encima tuyo y tú siempre tienes que estar por encima de alguien. Siempre tienes que demostrar tu poder mediante la violencia. De hecho, hay un personaje muy interesante que es el esclavo, que al no ejercer la violencia es víctima de todos, incluso de los más tranquilos, ¿no? Porque lo denostan, porque lo acusan de cobarde, ¿no? El poeta suele recordarle su cobardía y bueno, sabemos en qué acaba, ¿no? El esclavo por esas características, mejor dicho, por no haber caído en ese juego. Pero lo más paradójico fue justamente el personaje del esclavo, ¿no? Yo creo que has hecho bien referencia a este personaje que es emblemático, ¿no? El libro, porque el esclavo es el único que no tira contra, es el único que no tolera, es el único que no, en fin, hace todas las cosas de esta especie de decálogo que enumera el capitán Gamboa. ¿Y cómo se recompensa al esclavo por hacer las cosas como se debe hacer? Bañándolo con espupitajos, robándole su Cristina, robándole las cosas, golpeándolo hasta el agotamiento y al final matándolo. Tal vez era el bautizo, ¿no? Recordándolo. Pero estoy recordando que el esclavo, en algún momento, él dice que él mismo se obligó a ingresar al colegio, que sentía que era una necesidad para su formación, ¿no? Creo que para poder sobrevivir. En ese sentido yo me preguntaba si, más allá de lo que significa la entrada al colegio, ¿qué es lo que podría significar la relación colegio-ciudad? Es la ciudad la sociedad la que va a formar ese colegio, la que es producto, la que hace del colegio un producto suyo o viceversa, porque al final tienes a estudiantes que van a salir y que van a formar parte de la sociedad, ¿no? Y o sea, tienes al esclavo que ingresa para naturalmente poder regresar a su sociedad y poder sobrevivir ya de otra manera con lo que ha aprendido en el colegio. Hay una lectura interesante de la novela que es como un documento social, ¿no? Pienso en Vargas Llosa refiriéndose a León Prado como el descubrimiento del Perú, ¿no? Él era un niño bien de Miraflores, como cuenta de la calle Diego Ferrer, de Charán, y de pronto lo lanzan a este espacio que el primer día pues te bautizan con una serie de vejaciones, ¿no? De golpes, de gritajos, etc. Y a partir de tu pregunta, ¿no? Pienso en una ciudad, o pienso en la ciudad, hablando concretamente, pues todo pues, es muy concreto, muy definido en Vargas Llosa, en la ciudad como un caldo de cultivo, ¿no? Como una bomba de tiempo, ¿no? De conflictos sociales, ¿no? Los personajes son representativos de la sierra, ¿no? o de la costa, de la clase media, ¿no? El lumpen, ¿no? El popular, ¿no? Entonces es muy interesante el experimento social que hay y meterlos pues, todos, ¿no? en un espacio determinado bajo ciertas reglas muy definidas, muy estrictas, genera esa explosión, ¿no? A mí me resulta francamente verosímil todo aquello que cuenta en la novela, menos la gallina, ¿no? Quisiera no creerlo, ¿no? Si tenías algo que decir. Sí, yo creo que evidentemente la causa es la sociedad y el efecto es el colegio militar, ¿no es cierto? Un colegio de esas características, con estos personajes que, como tú ya me has dicho, representan a todo el país. Está el serrano, el chico bien, el criollo, que es un poco el jaguar, ¿verdad? Solo puede ocurrir en un país que está podrido, ¿verdad? En un país donde las relaciones sociales son esas mismas relaciones de poder que se dan, digamos, de forma muy concreta en el Colegio Militar Leoncio Prado. Yo pienso, por ejemplo, en el encuentro entre el jaguar y el poeta en la celda, cuando se encierran
y lo único que hacen durante las 2 horas que siguen, el tiempo hasta que llegue el teniente Gamboa, es masacrarse mutuamente. ¿Para qué? Para demostrar quién es el más valiente, quién es el más hombre y quién está por encima del otro en la pirámide social. Pero también pienso el momento en el que el jaguar se enfrenta a Gamboa y Gamboa lo arrincona contra una pared y le demuestra en los hechos, y no solamente con los galones, que está por encima de él en la pirámide social. Yo creo que hay el personaje del jaguar que he mencionado, es una especie de semidios, me parece importantísimo, porque hay 2 análisis a partir de la conducta del jaguar. Una cosa maravillosa de la novela es que te permite ambos análisis, ¿no? Es una novela que no es unívoca, que no te cuenta los hechos, o sea, permite que el propio lector sea coautor de la novela, ¿no? Vargas Llosa siempre cuenta que Claude Buffon, como lo pone aquí en el prólogo, fue una de las personas que más ayudó a la publicación de La ciudad de los perros, y de hecho él la lleva a don Carlos Barral, en Barcelona. Y cuando están hablando de La ciudad de los perros, Buffon le dice a Vargas Llosa: mira, una de las cosas que más me ha interesado en La ciudad de los perros es la simulación del jaguar, que para permanecer en la punta de la pirámide social del grado, reconoce un crimen que no ha cometido, ¿no? Se atribuye el asesinato del esclavo para poder volver a la punta de la pirámide social, ¿no? De donde ha sido expulsado por todos, luego de que es considerado soplón, el peor delito que uno puede cometer en el colegio. Y Vargas Llosa le dice: no, pero yo creo que el jaguar se mató al esclavo. Entonces Buffon le dice: no, tú no has entendido tu novela. Yo te lo voy a explicar.